¿Qué le puedo poner de Ahí. título? Ponele. Veamos. Pará. Jim and Andy, tipo con el símbolo, ¿viste? Que así se llama. Se me ve la cara así. ¿Por? ¿Querés pasar? Jim and Andy. Sí, sí, a buscar comida, ¿no, gordo? Ya arrancamos, ¿eh? Ah. ¿Qué? Sí. Soy una puta gordofóbica. Igual no. Grabar, lo Cancela- editamos. Jim and Andy y Canceladísima. ¿qué pongo? La película. Pará, Pon- sí, ahí te digo. Porque estoy abriendo. No, Jim and Andy, que no se me abre. Era y los límites de la actuación en Hollywood. Jim and Andy y los límites de la actuación en Hollywood. Así es nuestro afiche. ¿Ya estás transmitiendo? Soy como, como la que dijo, ¿Sí? Ah, como la que dijo, sí, sí. I so pale. Perfecto. Qué puntuales, Muy boluda. WhatsApp. Qué, Mal. qué puntuales, ¿verdad? Bueno, vos fíjate, tipo, si empiezan a comentar o cosas así, me avisás porque yo I'm ciega in this situation. Sí, sí. De una. ¿Qué es? Voy a descargar. Cuando vos compartas la pantalla, yo la puedo ver acá, ¿no? ¿O no? La voy a escuchar nomás. En Discord no la vas a ver, la vas a ver, sí. Twitch. Ok, voy a abrirlo por las dudas. Si se me llega a bullar o a trabar, me avisás y lo cierro. Dale. Una. Twitch.tv/ Bueno, ahí estamos. Bueno, somos nosotras Ya dos, somos ¿no? nosotras, sí. ¿Qué pasa si no viene nadie? Bueno, lo hacemos y queda para YouTube, boluda. Queda De una. bonito, si queda ¿Qué? piola. ¿Te acordás cuando estábamos en mi casa? Hola, reina, ya tenemos una espectadora. Ya tenemos una ¿What? espectadora. Estoy en representación de Les Debaterapios. TV Joyagos. Reina CTV. Pipí Cucú. Porque siempre que he estado con los debaterapios, estoy toda glitcheada, se me corta internet. Y es complicado. Bueno, ahí va a llegar. Ay, tu mamá, qué lindo. Hola, mami. Bueno, vamos a arrancar. Este es un espacio que armamos con Agos, medio improvisado fue, la verdad. Eh, Nada, en el que vamos a hablar un poco de la actuación en el cine, la actuación en el teatro, las novelas. Con Nada. fundamentos, porque somos las dos recibidas. Bueno, con fundamentos medios raris. No. Con fundamentos, sí, pero nada, va a ser como un espacio en el que podamos intercambiar también opiniones, miradas sobre diferentes temas. eh, y nada, Intentando siempre hacerlo para que todo el mundo pueda opinar y no solamente con tecnicismos muy de el mundillo del teatro, entonces capaz empezar a explicar algunas cosas tal vez medio por encima, como para que todo el mundo pueda opinar y decir como, che, a mí me parece esto, me parece lo otro, eh, sí, total, total. La idea es que todo el mundo y eso. quede adentro, digamos, que no quede afuera de lo que hablemos, eh, sino como que podamos ir diferentes miradas, no importa si desde un lugar técnico o desde un lugar de lo que te pasó cuando viste algo, de lo que sentiste cuando viste algo. En este caso vamos a estar hablando de la película Man on the Moon y del documental Jim and Andy.
Pero bueno, antes de entrar en eso, yo les voy a hacer como una breve presentación de cómo nos conocimos. Nos conocimos las dos, estábamos estudiando en la Escuela de Teatro de La Plata. Y bueno, ahí nos hicimos amigas y la verdad que compartimos como muchas miradas bastante parecidas con respecto a la actuación, con respecto al teatro. Tenemos como una misma línea de actuación, más allá de porque nos formamos de alguna manera en el mismo lugar, sino porque como miramos las cosas es bastante parecido. Este, y nada, Agos, aparte de ser una gran actriz, tiene un canal de YouTube en el que comparte todos sus tips y todas sus opiniones y conocimiento acerca de la moda, así que si quieren pasar por ahí, miren el outfit que se puso para hoy, o sea, más espectacular, increíble. Estoy Mighty Mouse. O sea, esto es una oda a Mighty Mouse. Me encanta, me encanta, me encanta. Así que nada, eso, si quieren ver su contenido, pueden ir a YouTube, a su canal de YouTube, Agostina, y ahí van a ver su otro lado artístico, porque moda también arte. De una. Bueno, y yo también quiero presentar a Cele, que además de ser una increíble actriz y de romperla en nuestra única obra buena, la única obra buena El que único hicimos en la recuerdo vida y lindo. todavía seguimos obsesionadas con esa obra, o sea, somos las dos personas más fanáticas de esa obra. Eh, es maquilladora, estudiante de cosmetología, tiene su Instagram, Selene Maquillaje, tiene su canal de YouTube en donde hace, bueno, unos maquillajes artísticos, unos maquillajes sociales y unas cosas así, te explica todo muy bien. Y de hecho mi vieja, ¿sabes qué me dijo? Que te empezó a seguir y que cuando pueda, cuando tenga tiempo, se va a probar el smokey eye negro. Ay, sí, me Estaba encanta, me nada. encanta. Hermoso, qué lindo. Así que después te tendrá que mandar alguna foto de lo que le salió. Genial. Perfecto. Bueno, nos tiramos un poquito de flores antes de arrancar y ahora sí, vamos a empezar hablando del comediante en cuestión, al comediante en cuestión, que es Andy Kaufman. No sé si querés vos arrancar a vos diciendo algo más o menos de su comienzo, después podemos mirar algún videíto como introductorio para la gente que no sabe nada de él, que no lo conoce, como una primera impresión de qué es lo que hacía. Sí, Andy Kaufman era un comediante, tuvo sus comienzos de la fama en la década del 70. Él empezó en un programa que se llama Saturday Night Live, que es un programa norteamericano en donde el principal evento son todos los sketches que van pasando y bueno, todavía sigue al aire, va cambiando de conductor o de conductora, a veces tiene dos o más, bueno, y por ahí han pasado los grandes comediantes de Estados Unidos. Él empezó y ahí, y lo que pegó mucho con Andy es que tiene un humor súper particular, lleno de silencios. Él buscaba más incomodar que hacer reír. Sí, Y al incluso, principio la gente mucho no lo entendía y bueno, y después sí, incluso me se quería dieron cuenta corregir de... porque él no se consideraba comediante. A él le decían que era comediante, él como que se quería correr de cualquier lugar que lo encasillara. Es como más performer y en realidad yo creo que el otro día que estábamos hablando, yo creo que Andy Kaufman es como el gran inventor del cringe, de la vergüenza ajena, de esto de por qué nos reímos cuando miramos a Guido. Él lo Sí, inventó en los 70 y y aparte es un una cosa de concepto, reírse de él y de tipo, uy, mirá, no se acuerda del chiste, o se quedó callado, ¿qué pasa? Que le dio vergüenza y no va a decir nada. Y el tipo lo hacía con una sutileza que hasta el día de hoy hay cosas que vos ves y decís, pero, o sea, ¿estaba actuando o es posta? No, sí, no se sí, sabe todavía. Y esa es la maravilla que hoy 40 años, 50 años después, no sé cuánto, no sé matemática, por eso estudié actuación, seguimos hablando de él y siguen habiendo preguntas y cuando salió este documental del que vamos a hablar hoy, la gente quedó tipo impactada. sí, sí, aparte
de crear ese concepto de vergüenza ajena, como que también ponía en jaque esa idea de hasta dónde es vergüenza ajena y hasta dónde no es vergüenza propia, de que te incomodan ciertas cosas del otro que tienen que ver con vos, no con el otro. Que ves eh, momentos de tensión, que vos vas a los lugares generalmente a reírte para descargar toda esa tensión que muchas veces tenés y que no sabes por dónde eh, expandirla. Cuando te De una. encontrás de repente en un lugar en donde no te generan lo que vos vas a buscar, porque el chabón se quería correr todo el tiempo de ese lugar de la risa cómoda, de la risa de que yo sé en qué momento del chiste me voy a reír. Entonces se quería correr todo el tiempo de ese lugar y esa tensión que generaba era la que al público en cierto lugar lo incomodaba o le molestaba y se enojaba. Eh, Sí, muy el humor de interesante. Andy Kaufman no era enunciado y remate. O sea, no es Total. que vos escuchás el cuentito y después el remate y ahí te reís. La belleza de lo que hace él es que capaz tenés un monólogo que vos te puedes reír en un momento y yo me puedo reír en otro, porque, y también es hasta dónde te aguantás la risa, porque o directamente capaz, no sé, eso es lo lindo que tiene, que no es fácil, es algo que no está muy explorado, me parece que incluso hasta el día de hoy, y no sé, Sí, y o sea, utilizaba, lo inventó él, o sea, es increíble porque utilizaba mucho el recurso del silencio. Está mucho el recurso de gestualidad, pero una gestualidad muy, muy leve, una gestualidad muy eh, sutil, se podría decir. Y el silencio era clave. O sea, el silencio para él era un recurso más a la hora de interactuar con el público. Así que si te parece, podríamos ver un videito. eso eh, justo te iba a decir si te parece ver el video de cuando estuvo en David Letterman, Perfecto. A ver, 1980, el 15 de octubre. I'd just like to, before I begin, ahí sí se escucha. I would like to just say thank you very much to David Letterman and the producers of this Y los que show están mirando, a ver si se and the people escucha. that run this show. De nuevo, ¿vos, Agus, lo escuchás? No. Yo no porque tengo silenciado el vivo, así que De delay, así que pero bueno. Sí. Ah, I'd ahí me están just like diciendo to, que sí. before I Buenísimo. begin, perfecto, dale. Ahí lo tenemos. I would Vamos. like to just say thank Perfecto. you very much to David Letterman and the producers of this show and the people that run this show for having me as a guest. And it's a very pleasure to come on the show and be here. I'd like to talk about my marriage. I met my wife several years ago when I was struggling in New York, performing every night at the Improvisation nightclub. I would perform every night for free, and once in a while I would get jobs elsewhere for maybe $50 a night and stuff. And I met her while I was driving up from southern New Jersey one time. She was a cocktail waitress. And we went out a few times, so fell in love and got married. And she worked as a waitress while I was working for free in nightclubs. And we lived together right outside of New York City, and we had 2 children. And names were Mark and Lisa. And the Saturday Night Live, it discovered me. I'd rather, if you don't laugh, because I'm not trying to be funny right now. And shortly after that, I went to California, and things really started happening. I had a manager. I got a manager, Shapiro West and Associates. George Shapiro is a wonderful man, and he was my manager for next few years. And then Taxi came along, and I was doing all these far-out things on television shows, but when Taxi came along, it was just one character, Latka, and I kind of felt inhibited by it, that, you know, I was just able to do the one character. I wanted to have more freedom creatively to do these other things, and the things I used to do on Saturday Night Live and stuff. So anyway, I quit the show, and my wife, at that time I was wrestling women on Saturday Night Live. I got a lot of hate mail, and
no producer would hire me after that. So one day I was at my manager's office trying to get an engagement for a dinner theater in Wisconsin. And I got a call from my wife's lawyer. She wanted a divorce. And she got a divorce. She got the kids, the house. She got all my money. Not all my money, but some. Anyway, she got everything. I moved to New York, and now that's what I'm doing now, living in New York. And I don't really have anything. So anyway, if anybody could, I know this sounds like a cliche, but if you could, any extra money that you have, I would appreciate it. Please come with me. Sorry, we have to go. We can't do this here, so we have to go. Come on, be a good boy. That's it. Stop. Okay. I'm not trying to stay. Well, All right, fine, well, I'm so all sorry. right, there we go. Bueno, ahí estaba. Increíble. Es increíble. Bueno, Bueno, ¿qué decir, no? Genera una incomodidad y te fijas que en todos los momentos de tensión es cuando la gente ríe. Y decís, ¿aún está contando que su esposa lo dejó? No es el típico stand-up de decir tipo, mi mujer me dejó y tipo se llevó a los nenes, ahora no tengo mango, jaja. O sea, tipo, de verdad el chabón se siente mal. Sí. Encima parece que tiene tuberculosis o algo así. Sí, se pone en un Porque personaje. no para de toser. Sí, es como, bueno, sepan que se están riendo de la miseria. Sepan de lo que se están riendo. Es como, se ríen de un montón de cosas, bueno, de esto también se están riendo y como poniendo en jaque todo el tiempo al público. Siento yo, no sé. Yo creo que tiene mucho de esto de el humor, tengo que googlear cómo es en español, es self-deprecating en inglés, que es como de autobardearse. Sí. Es como decirme bardeo para reírme de mí misma en vez de afrontar lo que en realidad me está pasando, que es bastante sencillo, por así decirlo, hacer humor de esa manera, y él lo está jugando de una manera bastante verdadera. Sí. Y, digamos, en cierto punto está un poco pateando el tablero porque la gente podría no reírse. Y esto es en 1980 y la gente se está riendo porque ya sabía quién era Andy Kaufman. Andy Kaufman ya había estado en Taxi, que Taxi era una sitcom muy famosa. Estuvo Carol Kane, que es una actriz recontra famosa, una rubia de rulos largos. Estuvo Danny DeVito, o sea, estuvo Tony Danza, bueno, un montón de actores recontra conocidos. Nada, ahí le dieron a Andy un reconocimiento popular, digamos, que capaz no es solamente la gente del palo que lo entiende y que sabe, o sea, toda esa gente más total. snob. Hay que pensar en el contexto, o sea, se sabía quién era Andy, se sabía que eso que estaba diciendo hasta qué punto era verdad. Él jugaba mucho con eso de cuál es la ficción y cuál es la realidad, que eso es algo que vamos a tocar más adelante cuando veamos el documental de Jim and Andy, que es como el tema base de ese documental de cuál es el límite entre la realidad y la ficción. Y él jugaba mucho con eso, incluso tenía un personaje que él decía que él no lo hacía él, que él no lo interpretaba, se corría del lugar del personaje y la persona, digamos, que es Tony. Y más allá de eso, también, digamos, Andy tenía un compañero que todavía vive, por suerte,
se llama Bob Smuda y era su compañero que no solamente lo ayudaba a escribir los chistes y todos estos especies de happenings que él hacía, sino también muchas veces era como un extra en su show a quien podía faltarle el respeto sin ningún problema, para que todo el mundo se sienta, o sea, sin faltarle el respeto directamente a una persona, porque con él estaba acordado esa pelea, entre comillas, en un restaurante o en un teatro, lo que sea. No lo iba a hacer con una persona X, lo hacía con él, pero el público no lo sabía. Claro, eso es Y clave. con Bob se turnaban, o sea, los dos hacían este personaje que se llama Tony Clifton, que es, nada, un ser de otro planeta. Sí, representa un poco al comediante de cabaret, del comediante que Es como un como... Cacho Castaña, o Sí, sea, sí, Andrea Babas, decirlo en argentino es como un cacho es como un castaña. Cacho Castaña. Sí, es lo que se dice que todo lo que está mal, digamos, de Tony Clifton. Exactamente. Todo lo que está Tony mal, Clifton es una pesadilla, es muy difícil trabajar con él, violento, eh, maltratador. es violento, misógino, quiere hacer imitaciones y no le sale, quiere hacer chistes y no es gracioso, quiere actuar y no actúa bien. Sí, sí, sí. Es como Y de un hecho tipo cuando súper... Tony Sí, sí, perdón. Sí. No, cuando Andy firmó Taxi, él no quería hacer Taxi, pero era mucha guita, y dijo, bueno, está bien, yo hago Taxi, pero necesito que 3 episodios los protagonice, o por lo menos tenga un papel importante, Tony Clifton. ¿Quién es Tony Clifton? No, un tipo que conozco yo, le debo un par de favores, y el tipo hasta el día que se murió jamás dijo yo soy Tony Clifton. Te lo dejaba ver por ahí, pero no, jamás dijo yo soy Tony Clifton. Total, total. Sí, y Tony Clifton era muy diferente al otro personaje que hacía, a Latka. Era como los polos Sí, los dos opuestos. opuestos, los dos, sí. Sí, sí, sí. Si querés, podemos ver un poquito más de Andy. ¿Querés poner tenemos Latka, tenemos a Tony Clifton? ¿Sabes qué me parece que no te mandé ninguno de Me Tony? parece que no hicimos nada de Tony Clifton, estoy viendo eso. Qué pena. Y pasa Pero, que no estamos hablando de Tony, estamos hablando de Andy hoy. hola, se ve el mouse en la pantalla. Saludos, me pone mi novio. Bueno, soy novata, soy novata. Vos streameás hace 15 años, bueno, yo recién arranco. Eh, bueno, podemos ver. O sea, Agustín inauguró Twitch. Ay, se te trabó, no sé. Agustín inauguró Twitch. Sí, sí, total. Bueno, vamos a poner, si querés, un poco más de cómo manejaba él el tema del silencio. Ajá, para no dejarlo Sí, afuera, que estuvo en este de que una. vimos hace un ratito, pero nada, para ver un poquito más sobre eso. Vamos. Tanto. No, de una. Ahí que alguien me avise si se escucha, ¿eh? Si no se llega a escuchar. ¿Ve bien? Thank you very much. Right now, I'd like to do a comedy routine. When I was in Japan, and Excelente. I don't understand one thing. No, seriously. Why everyone is going boo on, like, the joke, when I told some of the jokes. And then when I don't want you to laugh, you're laughing. Like right now. I don't understand.
es muy bueno porque él como que ya Ladies and había gentlemen, establecido, Y ¿no? tenía Un tipo de código con el público. total, había un código muy claro think entre él y el público. Mori, it's not working. So I think thank you very much. And ay, el I'm thank you very sorry, and much cada 5 there's minutos other me parece actions, so excelente. I really shouldn't have done this. I had other stuff I was going to do for you, but I don't think I should. So I just want to say thank you, and I'm just trying to do. You don't have to say this, really. O sea, literalmente I'm ni just siquiera trying to do terminó my la best to have premisa some antes fun de Sí, sí, decir with el you, sí. so like it. remate. That's it. Supuesto. Okay, thank you very much, and good night. Qué va, lo amo. Bueno, ahí yo No, lo increíble, dejé hasta ahí, increíble. pero se va y después vuelve y dice como, bueno, ahora voy a hacer otro personaje, como que se entiende el código de que lo que estaba De una, haciendo, como que sí. no es que se va y se Y va. no sé si te diste cuenta, pero estoy vestida acorde a ese Sí, sí, personaje sí, que te tiene. quedó perfecto ese. Pero sí, todo el tiempo jugaba con esa de- Bueno, una de las cosas que hizo en sus años de comienzo, el tipo agarró El Gran Gatsby, que es una novela de literatura clásica inglesa, y se paró en un escenario, en la tele, y empezó a leer. Y, y la leyó toda la novela. Y el tipo decía, no entiendo por qué me abuchean si esta es una de las mejores novelas que existen. O sea, como tiene razón, Sí, sí, tiene sí. razón. Y bueno, Pero bueno, o sea, vos ya estás esperando algo de un comediante, vas a decir, no te va a leer una, ¿entendés? claro, eso. Es, Nunca, o sea, nunca fuera de hacía joda, lo es que una esperaban que él genialidad. haga. Nunca hacía eso. Cuando se encontraba en un lugar cómodo en el que sabía que la gente le iba a decir, se iba a reír de lo que él iba a hacer, era como que ya no le gustaba la incomodidad, le gustaba estar en un lugar que no se sintiese cómodo él, ni que la gente estuviese cómoda Ni que tampoco. la gente, o sea, salir a pedir a un estudio de televisión y la gente que no sabe qué hacer, decís, tipo, te doy, Sí, no te doy, o total. sea, tipo, es un chiste, que bueno, sí, obvio, es un chiste de Sandy Kaufman, o sea, para este momento yo creo que había agotado todo su recurso de credibilidad en el sentido de que ya sabes que está jodiendo, es Sandy Kaufman. Total, total. No, no, Por eso mucha gente cuando él se murió, de hecho hace 6 años creo que se revivió como un rumor de que Andy Kaufman estaba vivo y tuvo que salir el hermano a decir, loco, tipo, mi hermano está muerto. O sea, está no muerto. jodan con eso, claro. No jodan porque ya, tipo, murió. Sí, sí, Pero incluso bueno, digo, cuando él se muchos años después enferma, de su muerte, cuando él se enferma, no le creen que está enfermo. Ni siquiera las personas más cercanas a él. Como dale, sí, dale, Andy, contate otro, ¿viste? dale, Y sí. Bueno, pero digo, por esto también me parece una persona súper innovadora, él y Bob, porque Bob capaz siempre estaba como a un costado y era uno de los ideadores, digamos, sí, de las mentes brillantes detrás de todas estas cosas. Pero una cosa que cuenta Jim, que ya me voy a meter, si no te molesta, directamente en el documental. perfecto, sí. Jim dice en un momento algo que lo tuve que anotar porque me pareció excelente. En el momento en que Andy Kaufman estaba haciendo Mighty Mouse es un sketch que él hacía, es un hombre parado en el escenario con un tocadiscos, un vinilo, y tiene la canción el tema de comienzo de un dibujito que se llamaba Mighty Mouse, tipo el ratón poderoso, era como una especie de hormiga atómica ratón. Y en un momento de la canción dice, Here I come to save the day, o sea, aquí vengo a salvar el día, que lo canta el ratoncito este, y debe, no sé cuántas veces lo dice en la canción, 3, 4 veces, y la canción dura 2 minutos, ponele. El tipo se paraba así, mirando nervioso para todos lados, con las manos así como que medio que estaba re nervioso, y solamente cuando decía, Here I come to save the day, el tipo hacía la mímica Era, y después volvía. Y era eso, 2 minutos de silencio y el tipo haciendo mímica de una sola oración. sí, sí, Entonces sí. lo que dice Andy es que
mientras había gente que se preparaba por años y hacía rutinas de platos giratorios arriba de palitos y había acróbatas y había gente saltando por todos lados y tipo, vos tenías un evento del Cirque du Soleil y de repente venía Andy Kaufman con un tocadiscos y hacía eso y la gente moría y los dos tenían la misma plataforma, los dos espectáculos habían, digamos, el tipo lograba la aprobación del público haciendo algo cero espectacular. Total, total. Tengo un videíto de él tocando tamborcitos, no voy a spoilear mucho, pero por favor, digo tamborcito, bueno, mándalo. ¿cómo se dice? Las congas creo que son. A ver ese. This is a song which is, Me voy a I pasar. learned it from when I was living in Boston a few years ago. And the man who was the janitor in the building I lived in taught it to me. And it comes from a very ancient tradition. So, and it's sung every year at harvest time, you know, when the adults are in the fields harvesting the crops. And the little girls and boys, they live on the, you know, around the plantation. And they wander off and they're supposed to stay at home, but they get lost in the fields. So the adults have to go looking for them. And when they find them, instead of getting mad, they just sing them this song. And it means you'd better watch out because one day you will have to do this too. Y los gestos son excelentes. Como abre los ojos. Y esta parte la corté porque está así como lo que hice ahora, está 5 minutos haciéndolo. Lo corté porque si no el video va a durar 10 minutos, pero... Cuando abre los ojos ahí está igual así. Igual así. Sí. Es medio clownesco, ¿viste? Ay, ay, no, los pasitos. ¿Volví? ¿Estás? ¿Te habías ido? No, no te... ¿Te habías ido? Volví. Es que se me glitcheó todo. Sí, te ¿Me escucho, te decías que es escucho. medio clownesco? Sí. Y acá al final vimos cómo Sí, incorpora igual el corporal también. Me parece que sí, que no se queda estancado en ningún tono de actuación particular, depende de su personaje y depende de lo que haga. Porque lo que vimos recién, el primer video, que está hablando de cómo la mujer lo dejó y lo dejó sin nada, Tiene nada que ver con eso que acabamos de ver ahora. es cero clown, cero, o sea... Sí, total. Por eso tenía como muchas facetas. Eso me gusta que tiene mucha, sí, es súper versátil y también no se casa con ningún estilo o ningún tono de actuación. Sí. Hablar. Y eso me parece también lo hace tan Bueno, y genial. antes de pasar, ponernos de lleno en el documental y límites de la actuación, vamos a ver un pequeño videíto de como el detrás de escena de Andy Kaufman después de dar un show. No es nada interesante, pero me pareció... Importante. pareció estaba bueno.
Yeah, I'm sorry that I'm so tired right now and I can't fool around and joke around right now, but I just got off stage. I was on an hour and 45 minutes and they had asked me to do a 1-hour show, you know. And I went up there and I'll tell you, I mean, I've been doing colleges mostly and concert halls and nightclubs all over the country. And I have myself a time, you know, and I wrestle and I have a great time and it's wonderful and the whole crowd loves it. But tonight, everyone was going, boo, you know, it's the first time that's happened to me in years. And I think that's just downright rude. Those people were so rude out there. And so anyway, I went on and I did what I was going to do anyway. And I went on with the show and I did it for them and I was professional about it. But gosh, I felt like telling them they were rude. They were just so rude. You see, when I do a show, I like people to feel as though they're in my house, in my room, and they're my guests, and I'm doing the show for them. And I'm entertaining them as though they were in my house. And they will accept that premise, and they will act accordingly. These people, they acted so rude, and they were going, boo. Now, if that was my house, I would have walked right off. I would have said, Igual, look, people, please leave my house. no sé Please, cuánto le I don't creo, want you here. But I decided, well, I'll be Sí, no, professional, es and I'll como go on el with the tiempo. show. And when do you want to me to Siempre do? que haya una cámara en el medio, no sé cuánto le creo. Se pone en When do personaje. you want me what to do? You want me to talk? I don't know what to do. What do you want? You want to ask me questions? Okay. What's it like working in small places like Improv for no money or Pips for very little pay? Oh, it was a lot of fun. Used to have a lot of freedom to do whatever you wanted to do. There were nights when I would Eso que come hacía in con there la and just, boca en Latka es there increíble. were nights when I would just come in there and fool around, do whatever I wanted to do. And there were nights that I would work a regular job and I couldn't wait to get back to the regular, you know, the clubs I was used to being in, so I could fool around and have fun on stage. What else is it? Last question, Andy. Yeah. What stands out as your favorite show? Which one, on TV? No, out of any performance you've given. Oh, a few weeks ago I did one in San Diego, which was just tremendous. It was so wonderful. The whole audience was like being in one room in my house with this 1,000 people's of audience. And we ended up all bunny hopping outside and around the grounds of the college and then back again for an encore. It was wonderful. And then everyone came to my dressing room and we talked, you know. It was so beautiful. And you didn't have all these people out there saying, boo, get off the stage. Why do they come here if they don't like it? Well, they should give it a chance. Take a pause now. Just say, no, get out of here. I don't even want to see you. Okay. Nah, I don't want to do Can that. you do something? We want to. You want me to do it? Yeah, You want me to be look the out, bad guy? we're running out of film. Okay, look, get out of here. Get out, turn that camera off. Get out of here. Get out, come on, get out, come on. Get out of here. Get out, come on, turn it off. Get out, come on, get out. Woo! Come on, get out. Woo! Come on, get out of here. Get out of here. Stop bothering me. Get out of here. Get out of here. All right, great. Thanks, Andy. Okay, Oh, he's- you're welcome. That's what you wanted? Such a nice boy. Perfect. Is that what you wanted? Perfect. Okay. The Show stare, was good, Andy. The stare was enough. I'm sorry, I didn't feel Sorry for helping me up, Andy. Porque también pienso, era una persona, digo, más allá de que todo el tiempo era como que ahí le decían, bueno, haz esto, Andy, como si fuese un payaso, ¿entendés? Sé que el chabón se ponía un poco en ese personaje, pero entiendo que la comedia muchas veces es un lugar de, no sé, como dejar ahí todas tus frustraciones o todo, eso que contabas vos de que había leído ese, ¿se llama? Martín Sirio. Sí. El Gran Gatsby o qué. El Gran No, Gatsby, no. sí. El padre era fanático de ese libro. Sí. Entonces decían que él lo hacía como una forma de agradar a su padre, porque obviamente para la época lo que él hacía era, como los padres tampoco es que estaban 100% orgullosos. Bueno, en el documental también hay un poquito de eso, el hombre extranjero, que se llama, que después termina como no tomando forma, sino convirtiéndose en un solo personaje con nombre y apellido, que es Latka. Claro. Con su hombre extranjero, lo que decía él en un momento, en una entrevista que vi, bueno, ahí está en el documental, es que él buscaba la aprobación de su padre a través de eso. Yo no sé si el papá de Andy Kaufman era inmigrante, eso no, me parece que no igual. No Pero sé, no sé por qué. sé por qué específicamente él resaltaba que el hombre extranjero era su forma de decirle a su padre como tipo, porfa, aceptame porque Tal cual, tipo, tal. te Pero quiero. siempre hay y un poco de eso, ¿viste? necesito. De necesitar una mirada del En todos otro. lados.
una aceptación del otro, que es el público en este caso, y querer agradar todo el tiempo, que él un poco igual se quería correr de eso de querer agradar, pero por lo menos generar algo en el otro. No importaba si amor Sí. o odio, pero Y generar yo creo algo. que toda la gente todos los que hacemos arte o por lo menos artes escénicas, siempre buscamos una reacción inmediata. Nada, voy a hablar de la obra porque es lo único bueno que me pasó en la vida. No, pero fuera de joda, cuando vos entrabas al camarín y el público estaba medio verga, ¿qué decías? Tipo, che, boludo, el público está medio verga hoy, y te tiraba para abajo. Y si el Sí. público está con todo, salías y le pegabas una patada a la puerta del camarín y salís prendida a fuego. Sí, te condiciona, Entonces sí o siempre, sí. sobre todo en teatro y en lugares así que tenés, digamos, interacción tan directa con el público. Y si Total. tirás una línea que a vos te pensabas que era graciosa y el público no se ríe, te querés cortar las tetas, o sea, te tira para abajo inmediatamente. Sí, total. Bueno, antes de entrar al documental vamos a ver el tráiler. Si quieren, para los De y una. las que no lo vieron, puedan tener como una idea y después vamos a profundizar un poquito más. Vamos a ver Vamos a el ver tráiler. No sé si está traducido, creo que sí. So, Jim, Yes. how would you start this movie? Good evening, ladies and gentlemen. My name is Jim Carrey, and how are you this evening? Alrighty then. Finding out you have something special and it gets a reaction. That's how I got attention. Ese chiste and es love. increíble. Andy Kaufman came in to turn reality on its head and not stop when the camera stopped. Andy Kaufman cared less about making his audience laugh than keeping them confused. He blew my mind. When I heard I had the part, I was looking at the ocean, and that's the moment when Andy came back to make his movie. Hello. What happened after was out of my control. Andy, that's enough. Perfect. I don't like it. I want to do one more. Andy felt it was necessary to stay in the character. He's exactly the way Andy was. It's totally surreal. Qué pesado igual. And this crazy melodrama started happening all over the place. Jimmy said they came down hard. Who's they? Universal didn't want the footage we took behind the scenes to surface so that people wouldn't think I was an asshole. Andy, you have to give me a chance to make a movie. I don't need to make a movie. I don't need to make a movie. I was thinking, how far should I take this? Sound check. Sound check. Qué estrés, boluda, igual. How far would Andy take it? You're gonna sue this production for mental stress. When the movie was over, I couldn't remember who I was anymore. So you step through the door not knowing what's on the other side. And what's on the other side is everything. I know him as well as I can know him. But who do you know? Even when they're right in front of you. Ay, Dios. Por favor, mírenlo. O sea, es como. Ay, excelente. Y la peli también. La peli también. no puse el tráiler. Bueno, ahora en un rato, después de que hablemos de todo, antes de ir del tráiler de la película. A mí me enferma en buena manera, digamos, bien, cómo empieza la película, la ficción, no el docu. Empieza por el final. Sí, es excelente. Es Jim como Andy, bueno, sí, obvio, ¿no? Es una ficción. Bueno, vamos a hablar de Andy como es Andy. Andy mirando a cámara y diciendo, bueno, se terminó la película, gracias por venir. Y pone en un tocadiscos un vinilo y lo deja girando. Es la canción, que sería como la canción de los títulos, y los títulos empiezan y siguen. Y siguen los títulos, y aparecen todos, o sea, aparecen literalmente los títulos de verdad de todos los personajes, o sea, Danny DeVito como fulano de tal, Jim Carrey como fulano de tal, Paul Giamatti como fulano de tal. Y pasan y pasan y pasan. ¿Cuánto debe durar eso? ¿3 minutos? Sí, dura 2 minutos. Debe durar lo mismo que duran los Si estuviesen al final, sí.
Y es increíble porque hay muchas veces, o sea, obviamente es la película de Andy Kaufman, no van a hacer algo, digamos, tan dentro de lo convencional, pero de todos modos, hay muchas veces que las productoras hay cosas que no te dejan hacer, porque tipo, no, esto, tipo, o sea, la gente no le va a gustar, se van a aburrir o lo que sea. Y no es una película tan nueva, es una película del 99. Sí, igual yo creo que dentro de ser una película como homenaje, pero bastante tradicional en el sentido de que hay momento emotivo, hay esto, hay lo otro. Podrían haberla hecho muchísimo más volada si querían, porque el personaje al que representaban era Andy Kaufman, o sea, podrían haber hecho una cosa súper extravagante y dentro de todo eso es lo único que hicieron fuera de... Claro. Sí, fuera de lo tradicional. La parte donde él va a hacerse el coso ese en el corazón, es como la parte emotiva, que él ya está enfermo y que va a morir, esa parte. Nada, es bastante hollywoodesca, pero digo, con más razón, es súper loco que hayan permitido hacer eso cuando es una película tan tradicional y tan hollywoodesca. Sí, total. Bueno, pará, si querés antes, bueno, ya no iba más al documental, pero podemos ver un poquito del tráiler de la peli, si querés. ¿De una? Parece, este sí que no está subtitulado. Bueno, nada, como para ver también, para que digamos, se marijen ya que... y la quieran ver, básicamente. De una. Dura 2 minutos. Y además ya que vieron tantas cosas de Andy, claro. Es que ya lo conocen, digamos, si no lo conocían antes, ver lo increíble que está. The biggest star in the world. Your act is like amateur hour. I'm not like everybody else. I really like what you did out there. I'm not a comedian. I don't want to go for cheap laughs. You jerk! What's wrong with this guy? They detest you. That means we're a success. 40 million people are watching you every week. Party time for Latka. Some of us at Saturday Night Live think Andy Kaufman's a comic genius. Thank you very much. You just don't respect anything. You said some pretty inflammatory things. I'm sorry. I'm sorry. I've always got to be one step ahead of them. This guy is so obnoxious. It's good old-fashioned entertainment, George. Is Andy Kaufman crazy? I'm just acting crazy. I'm gonna do it again and again and again and again and again and again and again. I'm a bad person. You are a complicated person. You don't know the real me. There isn't a real Zarpado el trailer igual. Oh yeah. I forgot. No. Lo que creó Jim Carrey es increíble. Me estoy riendo tipo re desfasada de... Sí, me imagino que... Pero... O sea, capaz me río de algo que vi y después aparece él en un cajón y es como, tipo, ¿por qué te reís de eso? No te ríes de eso. Porque es Andy Kaufman y me río cuando quiero. From Milos Forman, Academy Award-winning director of One Flew Bueno, Over the Cuckoo's Nest una and curiosidad Amadeus. para destacar es que la persona que dirige más que nada el documental es la ex novia de Andy. Y Bob también. Y Bob, pero es, digamos, quien sería en esta peli Courtney Love, que para quien no saben es la que en algún momento fue la pareja de Kurt Cobain, la madre de su hija. Para los que no saben, Courtney Love es de Piscis. Por eso a mí también, a mí lo que me pasó, voy a hablar de mi experiencia. Yo primero vi el documental. ¿Qué me pasó cuando vi el documental? La mirada fue bastante... Vos no lo conocías a Andy en este momento. No lo conocía a Andy, primero partamos de esa base. No lo conocía a Andy, no sabía nada de él, no conocía su trabajo, no conocía su humor. Pero ¿qué pasó? Vi el documental y la cuestión fue, Jim Carrey está demente y es un sorete. ¿Cómo le vas a hacer eso a la producción? ¿Cómo le vas a hacer eso a tus compañeros y a tus compañeras? ¿Es necesario todo lo que hizo? Quedó ahí. Después vi la película y dije, ¿qué?
quédate así durante un año más, si ese va a ser el resultado, ¿no? No, bueno, tampoco el otro extremo, pero sí como que me empezaron a agarrar ciertas dudas. Incluso hoy día no sé en qué posición ponerme. Entiendo que los límites de la actuación... Sí, No, que tengo algunas opiniones formadas con respecto, sobre todo, yo el documental lo vi 3 veces, una vez cuando salió, otra vez este año, sí, fue un poco, hace un par de meses, vimos con Dani la peli y atrás vimos el docu, y después lo vi ayer para comentarlo. Fresquito, para tenerlo fresquito ahí, recién salió del Refrescado, horno. exactamente. Y cada vez que lo veo le encuentro cosas nuevas, probablemente si lo vea mañana y si lo vea pasado le voy a seguir encontrando cosas nuevas y me va a seguir generando un montón de cosas. Y tengo un par de puntos en los que tengo una opinión bastante formada, pero después decís... Bueno, a ver, si querés, decime y los debatimos. La me gente, si parece, quiere ir comentando a la gente qué le parece, qué les viene pareciendo hasta ahora, que si tienen alguna opinión formada, si vieron el documental, si vieron la peli, está buenísimo que haya como interacción. Tengo mis notas y me voy refiriendo a esto, tengo como 10 páginas de notas, no es un cuaderno muy grande, pero tengo como 10 páginas de notas porque es un documental que fuera de joda, es para pararlo a 25 segundos y discutir, debatir. Bueno, lo primero que vemos cuando empieza el documental es a Jim diciendo, le pregunta al productor, ¿cómo hubieses empezado vos este documental? Y él le contesta, si fuese por mí, no lo hubiese empezado en ningún momento, estaría empezado y no terminaría tampoco. O sea, no sé si enloqueció cuando después de hacer The Truman Show, pero me parece que viene de antes la cuestión. Y tampoco sé cuánto, yo no sé si, Bob Smuda, que como ya dijimos, era la mano derecha de Andy Kaufman, está muy involucrado en el documental, está muy involucrado en todas las, todo el material que tenían, la gente que filmaba, él estaba siempre atrás de eso, entonces digo, ¿cuánto hay de real en este documental y cuánto está toqueteado por Bob, por Jim, casi digo Andy? Y otra cosa que me pasa eso es que me confundo, ¿entendés? Es muy loco. Y bueno, nada, o sea, son cosas, es ficción, es algo audiovisual que se puede tocar muy Claro, eso fácilmente. es lo que vos te Entonces, preguntás. digo, ¿cuánto está guionado? ¿Habrá sido el deseo de Andy que después de muerto? Y esto es lo que tiene interesante, que nosotros estamos en 2020, esta película salió en el 99 y seguimos discutiendo y el tipo ya estaba muerto hacía 15 años. Total. Es una locura. Total. Aparte... Entonces, Sí. Sí, decime. No, eso, como te pones a pensar y decís, ¿hasta dónde hasta dónde Jim Carrey estaba tan involucrado en ser Andy? Porque probablemente puede existir la posibilidad de que él se haya puesto en ese personaje para el documental también, digamos. Eso también es algo que anoté. Hay cámaras todo el tiempo prendidas. Si bien hay un montón de cámaras que están lejos, digo, bueno, si se puede hacer o sea, se puede tranquilamente. Ya nos ha demostrado Jim Carrey no solamente con esta actuación, sino con otras películas también, el gran actor que es. Entonces, a mí no me sorprendería que, tipo, es otra película, y si bien tuvieron que esperar mucho tiempo para hacerla, que es un poco cierto lo que, no un poco cierto, sino como que yo le creo un poco a lo que dice de que Universal no quiere que él saque el documental porque todo el mundo va a pensar que Jim Carrey es un sorete, y sí, un poco, lo pienso. Y en ese momento era como, bueno, había hecho La Máscara, había hecho Tonto y Retonto, había hecho Ace Ventura, estaba por hacer El Grinch, estaba por hacer Todopoderoso. Es o sea, es un personaje muy familiar, que bueno, también es un personaje. O sea, es lo que Hollywood quiere que nosotros veamos de Jim Carrey. Total. Pero la pregunta es, ¿hubiese hecho lo mismo si el documental no se hubiese filmado? Si no
no había cámaras ahí, si no No hubiese hay habido manera de cámaras. saber. No hay manera de saber. No hay manera de saberlo. Y para mí también juega con eso, porque él, eso que hace de meterse en ese personaje y no salir durante todo el rodaje, no lo hace con cualquier personaje, lo está haciendo con Andy Kaufman, que particularmente hacía lo mismo, ¿entendés? De no salirse de los Exactamente. personajes cuando terminaba de actuar. Entonces, Bueno, no es que lo eso hizo es por algo- capricho, ¿entendés? Él le pone esa excusa de el espíritu de Andy se me metió en mí como que y ya entrar en mi después no tuve cuerpo. control. Sí. ¿Ves? Que es una excusa bastante fácil. Igualmente a él le preguntan los productores, que es algo que yo le gritaba a la tele la primera vez que lo veía. Le preguntan, tipo, ¿no tenés ningún remordimiento, ningún sentimiento de culpa por cómo te portaste con todo el mundo? Un dato importante es que el director de la película Man on the Moon es Milos Forman, que es un director checo y es el director de una película que se llama One Flew Over the Cuckoo's Nest, que es una película protagonizada por el del Resplandor, Jack Nicholson, y es una película que ganó un Oscar. O sea, no es un pichi el director de esta película, es un tipo muy reconocido, muy, Exitoso. bueno, nada, ganó un Oscar, es importante en la industria. Entonces, no es una persona que podés pisotear tan fácilmente por más que seas una estrella muy importante. Claro, si Le hubieses... debe haber gustado mucho su trabajo, que también hay algo que lo tengo anotadito por ahí, en algún momento lo diré, que le dice el director a Andy, le dice algo como, no quiero no quiero que pares, pero quería hablar con Andy un momento, porque Andy también hacía que todo el mundo se refiera a él. Andy también dije, Jim también hacía que todo el cast, todo el elenco y toda la gente que trabajaba, todo el staff de la película se refiera a él como Andy. Sí, él directamente, o sea, Jim nunca, en un Era momento hay una Andy. escena que dice, uy, ahí está el tráiler de Jim y nunca vino. O como que decía como que Jim Carrey no estaba, como que él iba Jim Carrey directamente como Andy. se iba a llevar todo el crédito y no había hecho nada, porque habían hecho todo Andy y Tony Clifton. Entonces, en un momento, Milos lo llama a Jim y le dice, necesito hablar con Jim, por favor. O sea, también bajarse ese nivel, porque lo que yo quería decir con esto es que hay personas que le están permitiendo que él se comporte de esta manera. Y no estoy hablando de una maquilladora que le pegan una rajada de un boleo en el orto y viene otra persona a trabajar, Sí. sino que estoy hablando de gente como Danny DeVito, que tiene mucha más trayectoria que Jim Carrey y en ese momento tenía también mucha más, como Milos, como los productores. Incluso, Pero bueno, Jim, digamos, audicionó para la película y se ve que fue el mejor. También había como una especie de parecido físico. Pero bueno, en un momento lo llama y le dice, por favor, necesito hablar con Jim. Y él le dice, mirá, si querés Milos, vos podés echar de la película, podés echar, rescindirles el contrato a Andy y a Tony Clifton. Yo puedo hacer unas imitaciones, soy buen imitador, que Jim Carrey o sea, él empezó haciendo imitaciones, curiosamente igual que Andy. Si querés los podés despedir y yo los imito, tipo, yo lo puedo imitar a Andy Kaufman, lo puedo imitar a Tony Clifton, hago buenas imitaciones. Y Milos le dijo, no quiero que se termine, solamente quería hablar un rato con Andy. claro, pero también te entran como esa especie de dudas o de decir, porque el elenco mismo se metió en ese juego. El actor que hacía del padre de Andy va un día al tráiler y se pone a discutir con Jim Carrey, que estaba haciendo de Andy todo el tiempo, como si fuese el padre. O Sí, sea, le seguían un poco el juego, querían como que seguían un poco esa corriente de, porque tranquilamente podrían ignorarlo en ese sentido, él no se iba a dejar ignorar porque la atención, pero había como cierta necesidad de seguirle el juego también. También la hermana real de él y el padre también de él
el padre no tanto, pero la hermana de Andy, cuando lo ve a Jim disfrazado y como con su Personificado, sí. maquillaje y personificado, disfrazado. Yo soy, nunca estudié, en los 4 años que fui a la escuela de teatro nunca estudié. No, pero mientras está así con sus prótesis y su pelo y su peluca y todo, la hermana lo va a abrazar y llora. Y yo digo, o sea, puse como una pregunta y puse, ¿será por el parecido físico? ¿Será porque ella realmente siente que Andy está ahí presente como una cosa más espiritual? Y también puse como una anecdotita de mi tío, la pareja de mi tía, la hermana de mi papá, tiene 2 hermanas y el papá de él falleció hace unos años, era gallego y la familia de él, o sea, el hombre se vino para acá a Argentina y la familia de él quedó allá. Y uno de los primos es exactamente igual, o sea, es muy parecido, parece tipo un hermano mellizo, y cuando vino a Argentina a visitar, las 2 hermanas de mi tío lo vieron y lo abrazaron y se pusieron a llorar, se pusieron como muy tipo así Sentimental, sí, sí, sensibles. sí. Por el parecido físico de decir como, bueno, tipo falleció tu papá y 2 o 3, 4 años después lo estás viendo y bueno, digo, ¿será por el parecido físico que le recuerda? ¿Será por algo más espiritual? ¿Será Bueno. por...? Incluso él tiene, Jim Carrey, siendo Andy, digamos, espíritu de Andy, tiene una charla con su hija, con la hija de Andy que no fue reconocida, que fue una hija que pusieron en adopción, digamos que el rol de padre. Tuvieron una charla Jim Carrey dice, hablamos, nos perdonamos, como... No, perdón, ¿No te es la corrijo, hija? no dice en ningún momento hablamos. No, él dice, ella habló con Andy. Ah, sí, No dice hablamos. perdón. Nunca se refiere a como que Jim habló. Sí. Muy pocas veces se refiere en primera persona de todo lo que pasó en el set. Mientras estaba en el set, hay muy pocas veces que él se refiere a sí mismo en primera persona. Sí, tenés razón, sí, hablaron... hablaron... Hay veces que les preguntan cosas, hay veces que le preguntan cosas como tipo, Tony, tipo, ¿se escabiaba en serio cuando tenía que hacer las escenas? No sé, yo creo que no, pero tenía mucha baranda alcohol. ¿Cómo no sabés, flaco? Eras vos. Estás jodiendo. Voy a leer un poquito el chat. Acá Acá dicen, me encanta este análisis. Perdón, las chicas, las tuve de fondo todo este rato porque estaba haciendo cosas de la facu y recién me siento a mirarlas. Dios, ese delineado Cele. Ah, bueno, gracias. Escalofríos. Sí, la verdad que es como muy random todo, ¿viste? Es como que... A mí me pasa eso, como soy un poco escéptica, como que por momentos digo... sí, puede ser que jugara un poco a estar como espíritu de Andy. También un poco es lo que vendía y es lo que él quería, a lo que él quería llegar. Que se hable de eso, que se debata cuál es el límite de la actuación, cuál es el límite de la creación de los personajes. ¿Hasta dónde llega tu psiquis emocional? Porque el chabón después dice, cuando yo terminé de hacer el personaje de Andy, me encontré conmigo mismo, me encontré con mis miserias, me encontré con Jim Carrey y todo lo que yo había dejado antes de ser Andy, seguía ahí. Los problemas seguían ahí, mi vida seguía ahí. Y me llevó un montón de tiempo encontrarme conmigo. En un momento lo llaman para hacer, no me acuerdo qué cosa, como para una presentación en un programa, una cosa así, siendo Andy, puedes hacer la película. Y el chabón dice, no, yo ya me salí de ahí, yo no puedo volver a entrar a ese mundo. Porque me costó un montón salirme de ahí, digamos, porque es como... Si te pones en esa posición de entrar en un personaje y no ser vos mismo nunca más durante el tiempo que lo hagas, ya sea en una obra de teatro que dura 2 horas o en una película, después hay que volver a la vida cotidiana de uno, digamos. Si lo miramos como un escape, entrar en un trance, tiene un costo psicológico, pienso yo. Sí, hay como mucho de permiso de la producción, digamos, y también hay capaz, no sé, la gente que no está tan acostumbrada a tratar con actores, los métodos para construir un personaje son muy distintos y capaz, no
sea, la gente mira este documental y dice como, no, qué flashero. O sea, sí, obviamente es re flashero, es como llevarlo al punto máximo, pero es algo que existe, es algo que sucede y que hay mucha gente que le funciona. Y por un lado es como, wow, qué difícil, pero por el otro lado es decir como tipo, y bueno, es re fácil, o sea, ¿quién no quisiera dejar de ser uno por un ratito, no? Y Claro. decir, bueno, tipo, todas estas cosas que tengo las voy a dejar acá, las voy a dejar en stand-by, voy a hacer la película, voy a estar 3 meses cagándome en absolutamente todas las consecuencias que tengan mis acciones, porque de última no voy a ser yo. Si yo voy al set y te pego un sopapo que te doy vuelta la cara, de última era Tita, no era yo. Entonces, Sí. tipo, que Tita te pida disculpas y si te vas a enojar con alguien, te vas a enojar con Tita. Sí, es una. Que de hecho es algo que pasa un poco en el set. En un momento, una de las maquilladoras, él empieza a hablar así, como Tony Clifton. Y le dicen, no, por favor, que no venga Tony, porque saben que hay una diferencia entre Andy y Tony. Total. Uno es un pesado a propósito y está todo el tiempo o sea, tenían problemas para maquillarlo. Entonces, bueno, se crea como todo un código también, que no es solamente de él, sino también de todo el set Sí, y de total. toda la producción. Eso es clave, es como hasta dónde es un método de construir algo y hasta dónde es una falta de respeto, digamos, porque vos no trabajás solo. Porque uno dice, qué genialidad, mira lo que logró, porque es verdad, el personaje que logró Andy es exactamente igual, el personaje que logró Jim es exactamente igual a Andy. O sea, logró algo extraordinario, pero ¿cuáles son los costos de eso? Porque uno mirándolo desde afuera dice, es que es un genio, es una genialidad, pero trabaja con él, digamos, trabaja con él ¿Cuáles todos son los esos meses. costos? Y también preguntarse un poco si existen otras maneras de llegar a Al esos mismo mismos resultados. Nadie está poniendo en tela de juicio el excelente papel que hizo, el excelente personaje que construyó. Sin embargo, déjame buscar una de mis notas porque tenemos a Marilú, que es Marilú Jenner es una de las personas que estaba en Taxi, que es esta serie de la que hablaba antes, en donde estaba Andy Kaufman y bla, bla, bla. Todos los actores de Taxi, excepto Danny DeVito, que estaba haciendo de George Shapiro, que era el manager de Andy, todos los actores de Taxi volvieron para hacer escenas con Jim, o sea, exactamente las mismas escenas, que tenemos un videito ahí. ¿Querés mostrarlo? Y después cuento la anécdota de ella. ¿Cómo lo ¿Tenemos? subtitulaste? Me parece que no lo tengo acá a mano. Bancame 5 si querés andar contando y yo después Voy pongo. contando. Bueno, Me parece que no lo descargué. Marilú cuenta cómo las diferencias entre Andy, o sea, ella dice que sin faltarle al respeto a la terrible actuación que hizo Jim, le gustaría que la gente sepa que para ella no pudo captar, o sea, pudo captar el Andy que hace reír y que es siempre el centro de atención y todo, pero no pudo captar el corazón de Andy porque él era una persona muy súper cariñosa y era de un corazón muy grande, dice ella, y como que siente que Jim no pudo captar eso del todo. Puede ser también que sea por cómo estaba planteado el guión, pero de todos modos, bueno, ella dijo eso. Y después cuenta una anécdota de cuando Tony Clifton entra en el set de Taxi, porque si recordás, había dicho más adelante, más atrás en nuestra charla de hoy, que Andy Kaufman había aceptado estar en Taxi siempre y cuando le den 2 o 3 episodios a Tony Clifton. Llegó Tony Clifton, en este punto todo el mundo refiriéndose a Tony Clifton como Tony, nadie jamás se refiere a Tony como Andy. Tipo Andy con peluca y con una prótesis. O sea, ella empieza diciendo, cae Andy con una nariz, con un esto, con lo otro, qué sé yo, y a partir de ahí se empieza a referir siempre como Tony. Llegó 2 horas tarde,
con una baranda a Colonia que estaba de los pies a la cabeza. Esta anécdota también la cuenta Robert De Niro, Danny DeVito, y es muy, muy interesante ver cómo los dos tienen así su perspectiva. Tenía dos prostitutas, una de cada brazo, que también eso sale un poco en la película, y el tipo hace un quilombo de la puta madre. Tienen que leer los guiones de ese día, que es como un mini ensayo, antes de empezar a ensayar. Se quejaba de todo, cada línea que decía la decía mal, o se quejaba de esto, se quejaba de lo otro. Hizo un quilombo tremendo, no pudieron trabajar para nada. Después al otro día volvió a ir tarde y ya el miércoles lo despidieron. Y el lunes vuelve Andy al set, una vez que ya Tony Clifton estaba despedido. Y se acerca a Marilu y le dice, che, me doy cuenta, che, le dijo porque es argentino Andy, le dijo no, como que él se daba cuenta que ella estaba enojada con él, y le dijo, sí, la verdad, tipo, con vos está todo bien, pero con Tony está todo mal. Y dice, pero ¿no te das cuenta de la belleza de su personaje? No, tipo, no me gustó, no me causó gracia, me parece un pelotudo, no le encuentro la gracia. Pero en este sentido, Tony Clifton era el insoportable que fue a hacer como un happening, y mientras tanto las cámaras de Taxi estaban grabando todo, y no sé si hay, si esos tapes salieron alguna vez a la luz, pero bueno, la cuestión es que existen. Pero Andy es como que tuvo un momento de pedirle una especie de disculpas. Lo que hacía Jim era directamente decir, yo me llamo Andy, no soy Jim. Entonces Andy sí tenía un momento de separarse de su personaje. No era lata todo el tiempo. Entonces, bueno. Incluso el ejemplo más claro del luchador. El luchador tenía como un código muy claro con Andy. O sea. Tengo unas preguntitas para ti. Claro, y después el luchador dice, lo que le sucede con Jim Carrey es que no había nada planeado. El chabón era un irrespetuoso, ¿entendés? ¿No? Es la pregunta que me hice hoy por primera vez en mi vida, después de 3 veces de verla. No había nada planeado con Jim Carrey porque hacen exactamente todo lo mismo. El tipo le escupe la cara y todo el mundo piensa que es un desubicado, como verdad, o sea, hacen lo mismo. Termina con el cuello ortopédico. El cuello, supuestamente igual que, o sea, tipo, tonta coincidencia que el chabón termina con un cuello ortopédico, y que Lawler está hablando mal de él con todo el mundo, y que... Mira, no hay que subestimar. Esta es mi última amiga, no lo puedo creer. Dice Lawler, es parte. No, es que sí. Eso es lo excelente de. Claro, eso es lo excelente de Andy y de Jim. Que todo el tiempo te estás preguntando, esto está planeado, esto no está planeado, esto es real, esto no es real. Bueno, si querés vemos esa comparación de los dos que no la había descargado. ¿Tengo? Sí, me encantó. Ahí está. I would like to do for you some imitations. I would like to start. I would like to imitate Archie Jimmy Bunker, Carter, the President of the United States. You stupid! Everybody's so stupid. You idiot! Get out of my chair. I am you Jimmy think Carter, that going to the kitchen make me the food. the President Everybody's so of the stupid. United I don't like States. nobody so stupid. Thank you very much. And now, Thank you very much. I would like. It's good. Now I would like to do for you But not to be the least, I would like to imitate the Elvis Presley. Could I? Los movimientos, la gestualidad, todo. La voz. Elvis Presley. Los ojitos, las manitas. Sí. Aparte de que Jim Carrey era fanático, o sea, partamos de esa base de que había una admiración. Sí. Y creo que también hay mucho...
no sé. Ay, no leí el chat, perdón, estaba muy cebada. Ahora leemos. Me parece que hay mucho de esto de no salirse de personaje para decir, bueno, le quiero rendir un buen tributo a Andy y hacer lo que él hacía y que su película sea una cosa. Por eso me parece que bien puede haber llegado a estar arreglado con Lola. Sí, sí, Que sí. se me Todo, ocurrió, y todo, después todo el quise documental, verlo, ¿eh? digamos. Tengo unas anotaciones que te las quiero leer tal Sí, cual. sí. Bueno, eso también es un loco como el chabón tipo te prepara para decir soy un soquete que no sé imitar y ríanse de mí y de repente soy Elvis. There's a drug in those cookies. No. So emotional in my life. Ay, Dios. Dejen de mirar, por favor. Pido, por favor. Bueno, qué increíble. Muy, muy, muy increíble. Bueno, a ver, ¿qué te... Ah, te cambiaste de tengo unas vestuario. anotaciones. No, me estaba cagando de calor, boludo. No O sea, me puedo encantó creer. Andy por un rato, pero. No puedo creer que ya vamos 1 hora y cuarto, que nos quedan 15 minutos de programación. Voy a leer un poquito los comentarios y ya seguimos con lo que estábamos. Me hace acordar Por a la favor. gente, toda esa gente a la que súper encasillan en ciertos personajes, tipo Daniel Radcliffe, Harry Potter, y debe ser alto tema salir de ese lugar a nivel personal y a nivel carrera, ni hablar. Bueno, eso pasa mucho en Hollywood en general, que podríamos hacer un episodio exclusivamente hablando de eso. Sí. Eso es. Qué loco, me re gustaría escuchar a un profesional de la salud hablando sobre cómo funciona su cabeza en ese momento, saber si empezó conscientemente y después se le tomó también inconscientemente. Yo Tirás creo un que psicólogo ahí y no sale vivo. Pero boluda, No toca el vos te piso, no toca el pensás- piso. Vos te pensás, los psicólogos en Hollywood no existen, no hay, no existen. No, pero igual fuera igual de joda, psicoanálisis ni hablar, pero yo creo que inconsciente no debe haber sido más que nada porque hay una rama de la actuación que te impulsa y te dice, sí, vamos, este es el camino correcto. Metete en esa bañera y quédate a vivir en esa bañera por 25 meses porque es lo que le pasó a tu personaje. Entonces, para comprenderlo mejor, te quedás viviendo en esa bañera, haces caca, pis y comes tu propia caca porque eso es lo que le pasó a tu personaje. Así que para interpretarlo de una manera correcta, come tu propia caca por 2 años. Y a ver, hay gente que lo hace y lo necesita y le parece necesario y siente que lo puede sobrellevar. Yo siento que personalmente, psíquicamente, no estaría preparada para eso. Porque imagínate que tenés que hacer eso con cada personaje que abordás. ¿Cómo salís de ahí? Si lo podés hacer y tenés esa capacidad de discernir, está excelente. Ahora voy a leer un poquito los comentarios. Que creo que más allá de estar preparado, pensado o no, queda en evidencia la capacidad del trabajo actoral de ambos. Eso es indiscutible. Cómo manejar su cuerpo, sus emociones, etc. Sí. Yo, de todos modos, soy de la rama de la gente que cree que yo prefiero, y me parece más noble, no sé. Es una opinión personal, igualmente, nada, es mi opinión personal y nada más. Que una persona no puede controlar sus emociones, entonces lo más importante de todo es controlar tu cuerpo al 100%.
voy a hablar muy burdamente, poner cara de que te sentís mal, poner cara de que tenés ganas de llorar y no tener ganas de llorar en serio, porque al fin y al cabo eso no es actuar, sino es que la cámara te filme mientras vos estás teniendo ganas de llorar, o sea, yo como Agostina, y no hacer, controlar mi cara al punto tan, ¿cómo se llama? Tan detallista de decir como, bueno, ¿qué me pasa cuando lloro? Muevo un poco el ojo, se me pone la cara, se me pone la pera y me hace así, ¿cómo se llama eso? No sé. Temblequea. Se me temblequea y recopilar todas esas cosas para después actuarlas, pero que a mí por dentro no, bueno, tampoco no me pase nada. Eso, porque a eso cosas voy. que Digo, las pasan. emociones trascienden también. Uno puede controlar. Para mí es eso, encontrar el equilibrio entre no estar súper afectado de una manera en la que cuando terminas de hacer el personaje, la emoción todavía sigue. Una emoción que la puedas manejar en el sentido de que sepas hasta dónde te pertenece. No, mentira. Y hasta dónde le pertenece al personaje, ¿entendés? Como, nada, encontrar ese equilibrio, decir, bueno, hago la gestualidad de una persona que está llorando por X situación que está viviendo en esta escena que tengo que hacer. A mí, como persona, no me genera llanto porque esa situación no tengo empatía con esa situación, yo persona, entonces, ¿qué hago? Bueno, tengo que O fingir. capaz sí, pero no te dan ganas de llorar. Capaz sí, pero no, claro, tal cual. Entonces tengo que fingir ese llanto, pero esa acción que yo hago con mi cuerpo, con mi cara, va a traerme una emoción a mi persona. Digo, porque no somos seres aparte del cuerpo, en mente separado del cuerpo, digamos. Cuando nosotros, por eso está bueno que la emoción aparezca después de la acción, no antes de la acción. ¿Entiende? Como, bueno, yo hago el gesto y ahí, bueno, aparece una especie de emoción y entonces yo la trabajo para que se vea exagerada, pero no, me Pero emociono. pero ¿no te parece que siempre, digamos, es algo que está como un poco, digo desde tu experiencia como actriz, Sí, ¿no sí. te parece que es algo que está medio alejado de tu persona? Que no Sí, es una emoción tan cerca, que es algo que te pasa como medio superficial, ponele. sí, total. Pero vos, o sea, a ver, digo, el personaje que yo hice, volvamos a la obra, ¿no? La Dani. El personaje que yo hice, volvamos a la obra, no sé, tenía momentos, está bien que mi personaje era una persona psicópata, entonces no tenía empatía, pero No digas eso de la chinita, mala de mierda. bueno, pero suponete que a una persona pierde a la su hijo, puede matar cualquiera. pare y su hijo deja de vivir, no respira más. Entonces yo ahí tenía que generar una emoción. Obviamente, yo no sé lo que es perder a un hijo, no me. Pero cuando yo hacía el gesto de tristeza, no es que yo te digo que yo me ponía triste en serio, pero tenía esa sensación de tristeza en mí. No la sentía, no me generaba nada, no terminaba la escena No, pero y estaba triste. Por eso te digo, tenés una, o sea, es un sentimiento raro, es un sentimiento que no es 100% tuyo. Eso, tal cual. O no sé si no es 100% tuyo, porque ya estoy poniéndome en tipo, es un sentimiento de la China, tipo, la China también sos vos. Total, Pero total. Pero es un sentimiento es un sentimiento verdadero. que está como lavado. A eso me refiero. Por eso Es digo como que es sentimiento un lavado. sentimiento que yo lo Cosas que te pasan, agarro. obviamente que te pasan, pero también como te pasa de salir y vos como persona ves que el teatro está lleno y decís, qué alegría. Y también te pasan cosas y no sé, qué sé yo, no puedes dejar de sentir. No, por eso digo, es un sentimiento que Pero también, que yo construyo, que yo agarro, digo, en esta escena lo tengo que construir, lo construís con el ensayo, con la práctica, con todo, lo empiezo a construir, a medida que lo voy construyendo lo exagero. Si yo lo dejo en lo que a mí me pasa, en mi sentimiento real, va a quedar ahí. A mí no me está pasando sí, algo tan grosso. Entonces lo extiendo hasta acá. no, está Pero recontra yo en el lavado. momento en el que lo hago, no estoy 100% ahí. Yo también estoy pensando en la gente que me está mirando, estoy pensando en mi compañero, estoy pensando en la escena que viene. Digo, tengo un montón de En la cosas en escena mi que viene, cabeza. a ver si tenés bien el vestuario. Claro, tengo un montón de cosas en mi cabeza, digo, de hablar, de cuando digo el texto que tengo, lo tengo que decir fuerte. Entonces, todas esas cosas que yo tengo en mi cabeza hacen que ese sentimiento no me traspase emocionalmente. Bueno,
también hay mucho la diferencia con el cine. Y otra cosa que yo quería decir sobre los diferentes métodos de actuación, que son los más ortodoxos, podemos decir. Tradicionales y convencionales. En su momento, los maestros que los enseñaban encerraban a un grupo de personas en una cabaña en el medio del bosque y estaban ahí perfeccionando esa técnica durante meses y meses y meses y no veían a nadie y se despertaban y se iban a dormir y lo único que hacían era ensayar y entrenar y entrenar y entrenar y entrenar y vivían para eso. Entonces, si vos lo haces de esa manera, es un poco más probable que no enloquezcas. Y por otro lado, tenemos a Hollywood, que necesita hacer las cosas rápido, que las necesita ya, que necesita la emoción instantánea. gastar lo menos posible, no tardar tanto ensayando. Entonces, bueno, Flaky, necesito que tengas listo el personaje en 3 meses y rodamos en otros 3. ¿Estás listo? Dale, con todo. Entonces, si vos agarrás ese mismo método que usan personas que están durante 2 años preparándose y lo concentrás en 3 meses, esa pastillita que te tomás es como tipo un poco fuerte, que en cambio si te la tomas en un periodo de 2 años, tipo, es un poco más fácil de llevar. Claro, si lo, O sea, de repente te pegan una piña en el medio de la cara con una bocha de información y bueno, manejate cómo tipo te haces para... Sí, o lo que hablábamos, para que bueno, distribuirla. que hablábamos que vamos a dejar el pie para después seguirlo en la próxima porque ya se nos está terminando el tiempo, pero de eso, de ponerle actores o actrices que han tenido que adelgazar 20 kilos para hacer un personaje. Digamos, como que no existe el límite para la creación de un personaje, digo, como... ¿Y cuál es la diferencia también de ponerte una panza prostética o ponerte, no sé, ¿entendés? Como, qué sé yo. Claro, sí, sí. Bueno, que eso vamos a hablar en el próximo programa. No sé si en el próximo, pero bueno, vamos a ir viendo. Es un tema muy interesante. ¿Querés ver si alguien tiene alguna pregunta antes de sí, que antes nos vayamos? de retirarnos. Fue muy lindo, la verdad que yo estuve hablando, por ahí no leí algunas cositas que me dejaron. Pero si tienen alguna preguntita para hacernos, está buenísimo. Todo dice Bebu, gracias. ¡Bebu! Con Agos hablamos mucho de lo que le pasó a Shelley, bueno, Duvall en El Resplandor, Ay, no cómo quedó afectada por las cosas que tuvo que hacer por el personaje y cómo lo obligaron también. Y obviamente cuando no es algo encima cuando no es algo que lo haces desde el deseo, por voluntad propia. A voluntad propia ni hablar. Bueno, eso también es una buena película para hablar después, El Resplandor, porque El Resplandor y Kubrick tienen un montón de cositas medio de mierda, de decir como, bueno, mira, ¿no te sale la carita de asustada? Te voy a asustar en serio. Sí, y no te voy a avisar. Entonces ahí digo, bueno, y bueno, pero digo, también es esa actuación, porque también estás encontrándote con que es la actriz reaccionando a eso. Y está filmando, es como que sería un reality. Sí. Bueno, nada, agradecerles a todos los que estuvieron ahí. La verdad que fue nuestra primera edición. Somos nuevas en Twitch, así que es todo nuevo para nosotras. Pero nada, nos surgió la idea, la verdad, medio así, charlando entre nosotras de hacer algo así que tenga que ver con la actuación, que tenga que ver con el teatro, con el cine. Y nada, nos gusta muchísimo. Yo lo disfruté un montón, no sé vos, Agos. Un montón. Y sabes que de particularmente este tema y de muchos otros también me quedaría hablando, pero 5 horas. Así que podríamos hacer un capítulo 2 en algún momento en el futuro. Sí, hubieron un montón de cosas que quedaron afuera y que pero la idea es hacerlo de 1 hora y media. Bastante igual pudimos cubrir, me parece. Bueno, chicas, bueno, gracias, Sofi. Bueno, gracias a todos. Nos vemos el próximo sábado. Y vamos a ver con qué. Vamos a ver con qué los deleitamos.
sea, si alguien tiene alguna propuesta. algún pedido, alguna propuesta, tal cual. Sí, siempre es bienvenido. Lo que quieran decirnos, las críticas, si quieren que hablemos de tema, lo que sea. Así que nada. Y si quieren ver el episodio repetido, lo vamos a estar subiendo en YouTube. Lo vamos a subir y a YouTube. en cualquier momento nos abriremos algunas otras Sí, plataformas. ya vamos a arrancar. Esto fue como, ¿cuándo lo decidimos? ¿Hace medio de una semana? 2 semanas, 1 semana y media. Sí, bueno, está todo medio Salió ahí, todo así muy que... rápido, pero bueno, teníamos muchas ganas de hacerlo. Así que nada, bueno, gracias y nos vemos la próxima. Chao a vos. Bye. Adiós.